Inversor de voltaje, lo que es su proyecto final, ¿sí? Que después de la clase teórica voy a volver a explicar y voy a dar fecha y hora de entrega. ¿Qué es un inversor y para qué sirve? Un inversor es un dispositivo electrónico capaz de transformar corriente continua en una corriente alterna a un voltaje y frecuencia determinados. Los inversores se utilizan en sistemas fotovoltaicos aislados autónomos para alimentar dispositivos eléctricos de casas aisladas, refugios de montaña, casas rodantes y barcos. Y también se puede utilizar en sistemas fotovoltaicos conectados a la red para introducir la corriente producida por la planta directamente en la red eléctrica de distribución. Los inversores también se utilizan en muchas otras aplicaciones, desde grupos de continuidad hasta controladores de velocidad de motores eléctricos, desde conmutadores de energía a la iluminación. El término inversor también se utiliza para referirse a un grupo rectificador inversor, alimentado por corriente alterna, utilizado para variar el voltaje y la frecuencia de corriente alterna en la salida. Los inversores más comunes utilizados para alimentar cargas de corriente alterna son de tres tipos: inversor de onda cuadrada, inversor de onda sinoidal modificada, inversor de onda sinoidal pura. Inversor de onda cuadrada, adecuados para cargas puramente resistivas. Inversor de onda sinoidal modificada, adecuados para cargas resistivas y capacitivas con cargas inductivas. Inversor de onda sinusoidal pura, adecuados para todo tipo de cargas, reproducen fielmente una onda senoidal igual a la de la red doméstica. A esto se refiere, ¿verdad? La onda senoidal. Funcionamiento del inversor. Debemos comenzar que es un alternador. Es una máquina eléctrica giratoria que transforma la energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna a través del fenómeno natural de la inducción electromagnética. En su forma más simple se compone de una bobina de alambre con un imán giratorio de lado. Tan pronto como un polo de imán se acerque a la bobina, se creará una corriente inducida en la bobina y esta fluirá en la dirección opuesta a la rotación del imán. Entonces se produce una corriente alterna. Entonces sabemos cómo se genera lo que es la corriente alterna. Entonces aquí un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Vamos a tener en la entrada del inversor, estamos hablando aquí primeramente de un transformador. Ustedes si recuerdan, cuando hemos llevado en electrónica analógica hemos visto transformadores. Teníamos el transformador elevador y el transformador reductor. En este caso, por ejemplo, para este ejemplo, estamos hablando de un transformador elevador. ¿Por qué? Porque fíjense, va a entrar 12 voltios en corriente alterna. ¿Y qué es lo que va a salir? 24 voltios en corriente alterna. Y el reductor es el que han usado esa vez, ¿verdad? Que entraba 220 voltios en alterna y salía 12 voltios o 9 voltios en alterna. Eso es lo que hace el transformador. Sigamos. Esquema inversor de una onda cuadrada. Acá hay un pequeño sistema. No sé si han ojeado para poder realizarlo. En este, por ejemplo, tenemos acá que va a trabajar con 12 voltios, utiliza dos componentes, Q1, Q2, que es el 2N3055 NPN, tenemos estos capacitores, las resistencias, los diodos. Y acá tenemos lo que es el transformador, ¿sí? Este transformador está siendo usado al reverso, ¿no? Si ustedes se fijan, al generar aquí 12 voltios, y eso es lo que un poquito tienen que ustedes analizar, vamos a ver si está en la teoría, obviamente tendría que estar generando acá 12 voltios, ¿verdad? ¿Pero en qué? En corriente alterna. Entonces, si se fijan ustedes, se está utilizando un transformador. Al transformador, que sería como este ejemplo,
está entrándole a la bobina secundaria, en todo caso, lo que son los 12 voltios que están acá. Y a la primaria va a convertirse en lo que es 200, en este caso, el ejemplo estamos usando 230, ¿no? Pero estamos hablando de 220 voltios. Entonces, este es un pequeño circuito, ya que les podría servir. Los que van a hacer en protoboard o los que van a, bueno, todos tienen que hacer en simulación. ¿Por qué tienen que hacer todos en simulación? Porque es el examen final, ¿verdad? Y los que hagan en proto ya saben, bueno, más adelante voy a volver a explicar ese detalle. Los transistores Q1 y Q2, así como transformador T1, determinan cuánta potencia puede suministrar el inversor. Q1 y Q2 son transistores 2N3055 y T1 es un transformador con una corriente máxima de 15 amperes. En este caso, el inversor puede suministrar alrededor de 300 vatios. Recuerda también que si opera con altas corrientes, este inversor absorberá cantidades considerables de corriente de la batería y en poco tiempo podrás encontrarte con la batería seriamente dañada. Por lo tanto, es aconsejable configurar un sensor para la interrupción automática del funcionamiento del inversor, tan pronto como la batería caiga. Por debajo de un determinado umbral de voltaje, además, es bueno insertar un fusible de protección antes de poner en funcionamiento al circuito. Inversor de onda sinusoidal pura. Para obtener una corriente alterna sinusoidal de salida de nuestro transformador, debemos aplicar una corriente sinusoidal de la entrada para producir una onda sinusoidal a la entrada de la bobina primaria. Necesitamos un oscilador. Uno de los osciladores más simples que podemos hacer es definitivamente el puente de Wayne con transistores FET. La salida tiene un rendimiento estable gracias a la retroalimentación. Tenemos el voltaje en DC, el oscilador, lo que es el amplificador, y va al trafito, que va a generar a alto voltaje en corriente alterna. En la mayoría de los circuitos oscilantes, la corriente de salida será de baja intensidad o en cualquier caso no será suficiente para impulsar la bobina principal. Por lo tanto, esta corriente tendrá que ser ampliada, por lo que será más o menos equivalente a una potencia amplificador de audio para producir una alta corriente para la bobina primaria del transformador. El transformador, aunque es muy útil, no hace nada por nada. A medida que aumenta la tensión, la corriente se reduce y la potencia, voltaje por corriente, permanece igual, descuidando las pérdidas internas del transformador. En otras palabras, para obtener una salida de 1 kilovatio en corriente alterna necesitamos suministrar en la entrada 1 kilovatio en corriente continua. Los mejores y más caros inversores son gestionados por un microcontrolador y basan su funcionamiento en la modulación por ancho de banda, PWM. El sistema puede retroalimentarse para proporcionar una tensión de salida estable ante las variaciones de la tensión de entrada para ambos tipos de modulación. La calidad de la señal está determinada por la cantidad de bits empleados. Va desde un minuto de 3 bits hasta un máximo de 12 bits. Un mínimo, perdón, de 3 bits hasta un máximo de 12 bits, capaz de describir la sinusoidea de la en una excelente aproximación. Inversor Grid Tree. Un inversor de tipo enlace de cuadrícula, por otro lado, tiene una función diferente a la del inversor descrito anteriormente. De hecho, no solo transforma una corriente continua en corriente alterna, sino también puede introducir esta corriente en la red eléctrica nacional. Para realizar esta función, el inversor Grid-T debe tomar una muestra de voltaje con la red y la sincronización para la transferencia. ¿Son seguros? Los inversores de voltaje a nivel doméstico se emplean generalmente para ser conectados a baterías, por ejemplo, la batería del coche, y así poder conectar aparatos de uso doméstico como ordenadores, cargadores móviles, etc. Hay que tener en cuenta algunas precauciones.
Si se tiene conectado un inversor a la batería de un coche u otro vehículo, se debería arrancar el motor cada 15 a 20 minutos para evitar que la batería se descargue. Conecta el inversor solo si la batería está en buenas condiciones y cargada. Si la batería tiene poca carga, el vehículo está parado, podría vaciarse al completo en poco tiempo y dejar al coche inoperativo.